Hola, bienvenido de nuevo a Giner Guitarra. Hoy estaremos explorando sobre el pasillo, un género lleno de historia y sentimiento. Luego profundizaremos en la vida y obra del talentoso compositor y guitarrista colombiano Fabio Salazar. Finalmente, interpretaré para ustedes su pasillo El Surco. Una composición que refleja la esencia y la belleza de esta música tradicional. Además que está dedicada a mi nombre. Acompáñame en este viaje, ¡vamos allí! Para entender su evolución es importante recordar su ritmo progenitor, el vals. Todo comienza a principios del siglo XIX cuando se bailaba la contradanza española y el vals en nuestra tierra. Desde la época de la independencia, el vals se estableció como un ritmo bien aceptado y ampliamente difundido. Si te interesa conocer más sobre el pasillo, te invito a ver este video donde hablo sobre el pasillo ecuatoriano. El pasillo empezó a tomar forma alrededor de 1800, en un contexto donde la nueva sociedad burguesa, compuesta por chapetones y criollos acomodados, buscaba un estilo de danza que se adaptara a su entorno más refinado. Así, en lugar de llevar a los salones las danzas populares como el torbellino, el bambuco o la guabina, que se consideraban plebeyas, decidieron inspirarse en el vals austriaco. El baile más popular en Europa en ese momento, que llegó a España como vals y a Francia como valse. Este ritmo, que se escribe en compás de 3/4, cruzó el océano y se asentó en Colombia. Johann Strauss, hijo, conocido como el rey del vals, fue uno de los compositores más escuchados de la época con su famoso El Danubio Azul. A mediados del siglo XIX, el vals buscaba una identidad propia en Colombia, siendo llamado en distintas ocasiones Vals del País, Vals Nacional o Vals del Cachaco. Esta búsqueda de identidad muestra su aceptación tanto en el baile como en la música. Poco a poco se le comenzó a llamar con el nombre pasillo como diminutivo de paso, reflejando que es un baile de pasos sutiles. Durante este tiempo ya se conocían dos formas de pasillo, uno lento y uno más festivo, donde los danzantes se entregaban con gran alegría y zapateo. El pasillo fue conocido como el Vals de la Tierra, y aunque se puede rastrear su llegada a Colombia por la frontera oriental con Venezuela, no se puede afirmar que sea un ritmo autóctono. Su melodía, compás y ritmo revelan su origen mediterráneo. Es importante señalar que aunque algunos ritmos se consideren propios, como el pasillo y el bambuco, tienen raíces en obras de compositores europeos. Por ejemplo, el scherzo del cuarteto Opus 59, número 2 de Beethoven, tiene la esencia de un pasillo. Esto nos muestra el carácter universal de la música y la riqueza de la variedad rítmica, armónica, melódica y tímbrica que podemos encontrar y compartir entre los pueblos del mundo. En cuanto a las formas de pasillo, el pasillo fiestero, con su carácter instrumental, es el más representativo en las celebraciones populares, mientras que el pasillo lento, más vocal o instrumental, es típico de serenatas y reuniones sociales. Para interpretar el pasillo se utilizan varios instrumentos como tríos de cuerda compuesto por guitarra, tiple y bandola, estudiantinas que combinan el trío de cuerdas con percusiones y bandas de músicos con instrumentos de viento como trompetas, saxofones y clarinetes. En el panorama colombiano, algunos de los compositores que compusieron en ritmo de pasillo son Fulgencio García, Jorge Áñez, Carlos Vieco, Luisa Calvo, José A. Morales, Jorge Villamil, entre otros. Uno de los compositores para pasillos en guitarra es el maestro Fabio Salazar Orozco, guitarrista, compositor y dedicado pedagogo musical colombiano, que ha hecho de la música su vida. Formado en la Universidad del Valle, donde descubrió su pasión bajo la guía del maestro Clemente Díaz, profundizó su aprendizaje en el Conservatorio Antonio María Valencia y completó su formación guitarrística tomando clases magistrales con maestros de renombre como Eduardo Fernández de Uruguay, Shinichi Fukuda de Japón, Yudaquel Perrois de Francia y Pavel Stey de República Checa. El maestro Fabio ha llevado el talento y el amor por la música a diferentes festivales de Colombia. Cada presentación ha sido una oportunidad para acercar su arte a nuevos públicos, dejando un cálido recuerdo en cada escenario. Además de su trayectoria como intérprete, ha volcado su talento hacia la composición.
Ha construido un repertorio diverso que incluye obras para guitarra, música de cámara y piezas inspiradas en los ritmos y paisajes colombianos. Cada composición es un homenaje a la tradición y una exploración de las posibilidades expresivas de la guitarra. En la Universidad del Valle, sede Buga, combina su rol de coordinador y profesor del programa de licenciatura en música con el liderazgo de la cátedra de guitarra. Su pasión por la enseñanza y por formar a las nuevas generaciones de músicos se refleja en cada clase, recital y concierto, compartiendo su arte y su cariño por la música en cada rincón de Colombia. A continuación, comparto mi interpretación del pasillo El Surco, composición del maestro Fabio Salazar Orozco. Espero que te guste.